Damos início hoje ao ciclo de conferências, Clenardos à Conversa com. Trata-se, neste período de confinamento, de mais um contributo na área específica das línguas clássicas por parte da Associação Clenardos, com diversos especialistas internacionais. Hoje está connosco António Amador, licenciado em Filologia Clássica pela Universidade de Granada, professor de Latim e Grego no Instituto Severo Ochoa, em Granada. Durante 19 anos foi coordenador da web, nomeadamente dos artigos greco-latinos da página da Associação culturaclássica.com. De 2003 até 2019 foi presidente da Associação Cultura Clássica, coordenou, conjuntamente com Emílio Canales, as jornadas de cultura clássica entre 2005 e 2019, as jornadas de inovação didática NOAI, WIAI, em 2018 e 2019, e entre 2013 e 2019 esteve à frente das edições do curso Caelum, em Madrid. Lecionou vários cursos de didática das línguas clássicas, tem participado como palestrante em diversos congressos e colóquios. Desde 2016 é colaborador da Escola Internacional de Pós-Graduação da Universidade de Granada. E enquanto presidente da Associação Cultura Clássica, representou a mesma em diversos congressos por toda a Europa, tendo estado em Coimbra em 2016 e em Braga, na Braga Romana, em 2017. E hoje está connosco a partir de Granada para nos falar sobre recursos online para a língua latina. Muy buenos días, Horacio. Muchísimas gracias a ti personalmente y a la Asociación Clenardos por haberme invitado a este encuentro con profesores portugueses. Espero que además sea seguido por profesores españoles. Intentaré hablar lo más claramente posible, puesto que no hablo portugués, por desgracia, y en mi español claro intentaré llegar a todos y contar cómo se puede enseñar hoy gracias a Internet, gracias al trabajo de tantos profesores que, sobre todo en Italia y en España, pero también en Estados Unidos, han producido innumerables recursos para la enseñanza online del latín y, aunque en menor medida, también del griego, aunque hoy nos centraremos, como decía, los recursos para la enseñanza de lengua latina per se illustrata de Hans Herbert, que, como todo el mundo sabe, es un libro, un método de enseñanza que tiene más de 70 años y que, tal y como está configurado ahora, y que está extendido sobre todo en muchos centros educativos de Italia, de España, en menor medida en Francia. En Estados Unidos también hay varios profesores que lo están utilizando y que han producido magníficos recursos, como podremos ver. Y para mostrarlo a todas las personas interesadas, me voy a servir de una presentación que en su momento hice en Italia, en Florencia, pero que he actualizado y he incrementado con varios recursos que entonces no se encontraban a nuestro alcance. ¿Vais a permitirme entonces empezar con esa presentación? Y espero se vea bien. Vamos a ver. No sé si se ve la pantalla completa, porque ahora perfectamente. Bien, partimos entonces, como os decía, del trabajo que han hecho innumerables profesores y que arrancaría con los vídeos que en su momento grabaron los profesores de la Academia Vivarium Novum, dirigidos por el profesor Luigi Miraglia,
que junto a profesores de distintas nacionalidades grabó una serie de clases que nos pueden venir muy bien para estudiar los distintos capítulos de Familia Romana. ¿Podéis ver Stilus un est? ejemplo? Benissimo, in lucerna. Bene, e questa si chiama tabula. Vedete? È una tavoletta cerata. Con queste i ragazzi romani scrivevano, c'è la cera qui dentro. Usavano questo, che si chiama Aquí tendríamos el stilus, uso de di realia en el ferro o aula. di legno, per lo più di ferro, e scrivevano. Stilus est? In tabula. Benissimo, in tabula. Facciamo un esercizio. Guardate questi. Saccus, saccus. Sunt duo sacci. Bene. Podemos ver otros ejercicios y otro tipo de presentaciones con profesores como Roberto Carfagni, como Alexander Winkel o como Jan Orsach. Uter puer cubat in cubiculo magno. Martina. Marcus cubat in cubiculo magno. Est verum? Guarda nel libro. Ah, neuter puer. Ottimo. Neuter puer cubat in cubiculo magno. Bene, seconda domanda. Uter puer egrotat, Matilde. Alter puer egrotat, alter valet. Ottime. Puer dormiens gallum canentem non audit, puer vigilans gallum audit, et davum vocat. Grazie. Puer dormiens gallum canentem non audit. Como decía, con estos ejemplos, los profesores pueden aprender a trabajar con lengua latina, porque está claro que sin un conocimiento previo del lenguaje oral es difícil trabajar con esta metodología. Por eso, por lo que, como antes comentaba Horacio, en España hemos instituido un curso de latín vivo, Caelum, que ya ha llegado hasta su 7ª edición y que ha contado con más de 200 participantes en las últimas ediciones. Bien, aquí tendríamos otro ejemplo de distintos autores. Todo este material lo colgaremos luego en la red para que todo el mundo pueda verlo en profundidad. No disponemos de todo el tiempo que quisiéramos. Hay una profesora norteamericana que fue invitada por la Asociación Cultura Clásica hace unos años a venir a la jornada, concretamente en Mérida, Nancy o Annula Llewellyn, que ha grabado la mayoría de los Colloquia Personarum, otro de los libros de Orbe. Podemos encontrarlo en esta playlist y podemos ver algunos ejemplos de cómo trabajaría ella en el aula. Unum est narrare quomodo res fiant, aliud omnino est eas res monstrare. Volebam igitur vos eis monstrare agitantes exercitia quae solemus agitare in scholis nostris. La audición de este tipo de vídeos nos permite ver cómo con profesores de distintas nacionalidades y por lo tanto también con distintos acentos pueden llegar a hacerse entender en latín sin gran dificultad por parte de los alumnos. Es que estos vídeos además nos permiten otra serie de trabajos como el que podemos encontrar aquí. En este caso es un profesor español, Juanjo Castro, quien a través de una plataforma llamada SVideo puede hacer una serie de preguntas. Vamos a verlo en la siguiente pantalla, aunque para eso me temo que para poder verlo tenemos que hacer una presentación de toda la pantalla. Disculpad. Bien. Y ahora veríamos cómo a partir de este vídeo los alumnos ven el vídeo y luego tienen que contestar a una serie de preguntas que se hacen al margen.
las que tienen que elegir siempre la respuesta correcta. Veremos que hay otros recursos, incluso mejores, para trabajar con los vídeos de Vivarium Novum y del Wyoming Catholic College. Bien. Hay un profesor americano, Joseph Jarbrough, que ha grabado prácticamente todos los capítulos, lectio a lectio, de Familia Romana, y además los ha traducido, lo ha hecho con vídeos y luego los ha ido traduciendo al inglés. Esto presenta una doble ventaja. Por un lado, gracias a la imagen, el alumno puede entender mejor el texto latino, que siempre va a aparecer, perdón, ajá, como decía, encontraremos siempre la audición de las distintas lecciones. Además, vamos a encontrar la lectura del texto en latín y su traducción. Ahora. Bien, como decíamos, vemos imágenes, leemos el texto, escuchamos una lectura en latín, eso sí, con pronunciación italiana, y luego escuchamos la traducción al inglés. También podemos trabajar a través de una aplicación que se llama VideoQuiz dentro de la plataforma EducaPlay y podemos encontrar esos vídeos. Vamos a avanzar un poquito. Y hacer preguntas a partir de esa lectura. Aquí ya trabajamos en tiempo real con los alumnos. Hay que dar una respuesta correcta para poder avanzar. Y así el vídeo va continuando. Como vemos, tenemos que elegir entre varias respuestas y hay varios problemas morfológicos o sintácticos que nos pueden dar la clave. En este caso, hay que fijarse muy bien en la concordancia para evitar dar una respuesta incorrecta. Y de esa forma seguiríamos trabajando con el texto. Bien. Podemos ver más ejemplos de profesores que dan sus clases en inglés, como en latín, perdón, profesores americanos, ingleses, que dan sus clases en latín. Incluso podemos ver algunos vídeos grabados con alumnos para aprender las palabras más básicas en latín y comunicarse así con sus compañeros. Bien, además de los recursos de vídeo, hay una biblioteca digital en la página web Script, donde encontramos información de gramática escrita en latín. José Antonio Rojas Carrera es un profesor de la provincia de Cádiz que tiene una gran cantidad de documentos que se pueden ver en la red y, como podéis ver, siempre están planteados en latín. No solamente eso, este mismo profesor también tiene unas presentaciones de vocabulario en las que nos va a ir explicando, siempre con imágenes y en latín, todas y cada una de las palabras de los distintos capítulos de Familia Romana. E incluso una serie de ejercicios para distintos capítulos donde se atreve a formular
otro tipo de ejercicio. Uno de ellos, dar una respuesta. Dada una respuesta, hay que formular una pregunta en latín, o bien, en un texto dado, hay que corregir cuáles son los cuáles son los errores. Este tipo de ejercicios dan muy buen resultado con los alumnos porque no son los típicos ejercicios de análisis y traducción a los que siempre están acostumbrados en las clases tradicionales. Bien, junto a esto hay profesoras, en este caso una profesora de la Universidad también de Cádiz, Sandra Ramos, que ha hecho varios compendios, es decir, varios textos adicionales en los que resume e incluso da información adicional sobre algunos de los capítulos de Familia Romana. Y profesores como Georgios Laminarius, que ha estado trabajando muchísimos años con Luigi Miraglia en Vivarium Novum, y que nos va a proporcionar una gramática en latín de todos y cada uno de los capítulos. Todo esto está disponible gratuitamente en la red, como decíamos. Por último, en esta misma página hay otros materiales que hemos elaborado, Emilio Canales y yo, sobre la familia, como en este caso, con todos los términos para ir completándolos en distintas lenguas, o un pequeño diccionario latín-español, sobre todo aquello que podamos encontrarnos en un centro educativo, en un colegio, en un instituto, o incluso cómo aprender, en este caso los profesores, a preguntar y a responder en latín, para acostumbrar a nuestros alumnos al uso activo del latín en el aula. Bien, otra de las páginas que nos ofrece unos recursos increíbles es Quia. En este caso he seleccionado trabajos de distintos profesores. Uno de ellos es el Magister Macán, que tiene 2 páginas con distintos ejercicios para los diversos capítulos de Familia Romana. Podemos ver en donde planteamos un ejercicio en el que tenemos que elegir la pregunta y la respuesta, tan sencillo como ¿cuál es Parva Puella? Pues Julia es. Vamos a ver, Cur Julia Plorat, Quia Marcus e Ampulsa, etcétera, etcétera. No son estos los únicos ejercicios que hay en esta página. Podemos hacer cosas como esta, en el que también, bueno, preguntas y respuestas, perdón. Pero podemos ver hasta un ejercicio del tipo ¿quieres ser millonario? En este caso necesitamos tener instalado Adobe Flash. Bien, como no disponemos de mucho tiempo, no lo vamos a actualizar en este momento. Y vamos a continuar con el material que, además de profesores como Macán, proporcionan profesoras como Jack Myers. Aquí tendríamos un ejercicio para trabajar con el acusativo. En este caso, tenemos que elegir cuál es la palabra que está en acusativo. Escribimos. Y, bien, le damos a Enter. Y ganamos una moneda. Y así hasta conseguir, como dice el juego, llegar a ser millonario, en este caso en sestercios. Bien. Son innumerables, como decía, el número de ejercicios de estos profesores. Aquí tenemos otro profesor, Robert Patrick, en el que, bueno, en esta página podemos encontrar ejercicios como este. Serían los 50 verbos más importantes en latín, en este caso también en Flash, ¿vale? Y aquí tendríamos una lista de verbos con los que podemos, en este caso, en latín e inglés. Este es un problema que plantean los ejercicios que elaboran los profesores americanos, que muchas veces ponen en latín y en inglés, mientras que los españoles preferimos hacerlo a través de sinónimos, de antónimos y
preparar todos nuestros ejercicios íntegramente en latín. Aquí tendríamos a Santiago Carbonell, por ejemplo, un profesor catalán que nos va a proponer en este caso un ejercicio que hay que completar con la palabra correcta. Estamos trabajando con los verbos anómalas, lo que en español llamamos verbos irregulares, y en este caso hay que fijarse muy bien en el complemento ab opido, ad Willam, tendríamos que decir, podemos utilizar eunt o adeunt. Julian pilantenet, cum pueris pila ludere, nequei cum puella ludere. Entonces, habría que decir, evidentemente, vult volunt, que son las dos formas que faltan en este ejercicio. Y así vamos siguiendo. Y encontramos ejercicios como los del profesor holandés Casper Porton, que tienen el inconveniente de que son de pago, pero que plantea en su web unos ejercicios diferentes y bastante útiles para el aprendizaje del latín. Bien. Pasamos a otra de las páginas donde hay una gran cantidad de recursos, que sería SlideShare, una página de presentaciones. En este caso he seleccionado varias de Santiago Carbonell, este profesor de Alicante, que suele trabajar en castellano y también en valenciano, en catalán, y que nos enseña cosas como esta. Bien, si lo ponemos aquí en pantalla completa, nos va a proponer ejercicios de traducción resueltos, o bien nos propone también ejercicios en los que tenemos que ir comprobando cuál es el nombre que equivale a cada uno de los dibujos que van apareciendo en pantalla. Un ejercicio de completar con las terminaciones. Estos ejercicios vienen bien para que el alumno repase, pero también es cierto que al estar directamente resueltos, puede ocurrir que no trabaje tanto como nosotros querríamos. Para eso tenemos algunos ejercicios en otras webs que son mucho más interesantes. Aquí hay varios ejemplos, como decía, de el trabajo de Santi Carbonell, que es muy, muy completo. Bien. Todo esto se puede ver luego en la presentación. En esta misma página encontramos una lista de reproducción, en este caso de Marisa Fuentes y de Carlos Cabanillas, en lo que nos plantean, por un lado, el repaso de la gramática de los distintos capítulos. Marisa Fuentes lo ha hecho con los 35 capítulos de Familia Romana. Podemos ver un ejemplo aquí. Y comprobamos cómo nos va a explicar todo lo que se ha visto en cada uno de los capítulos. En este caso sería el capítulo 20. Es un repaso gramatical que se hace al final de cada capítulo y que a los alumnos les viene muy bien porque se han despistado un poco. Pero, además, decía el otro profesor, que es Carlos Cabanillas, lo que ha preparado son repasos del vocabulario y lo ha hecho a través de la imagen. Tiene hasta el capítulo 16 y resuelve de una forma muy, muy atractiva la manera de aprender el léxico en latín a través de la imagen. Podemos ver otro ejemplo. El capítulo 7 o aquí el capítulo 11, donde incluso hace una presentación, esta que sería únicamente en latín, y luego tiene una segunda presentación en la que alterna el latín con el griego para aquellos alumnos en España, en primero de bachillerato, que están estudiando ambas lenguas. Se caracteriza por también la elección
de unas imágenes muy curiosas, ¿no? Y muy atractivas para los alumnos. Bien. Avanzamos un poco, porque hay mucho por mostrar y no disponemos de tanto tiempo como quisiéramos. Nos vamos a la página de Didascalica. Es una web italiana que ha resuelto de una forma muy efectiva el problema de cómo hacer los ejercicios de cada uno de los capítulos y los piensa sin tener al profesor delante. Si en una situación, por ejemplo, como la que estamos viviendo, en la que los alumnos están confinados, igual que los profesores, no podemos asistir a clase, pues nos plantea, en este caso, el capítulo sexto, vamos a ver el ejemplo, y nos da las terminaciones que podemos escoger y en cada una de las palabras, como pueden ver, nos ofrece las distintas posibilidades. Evidentemente, el alumno tiene que conocer muy bien cuáles serían las terminaciones de cada declinación para luego poder comprobar al final la respuesta. En este caso nos da un 6% porque solamente habíamos dado las tres primeras. La satisfacción del alumno cuando llega al 100% suele ser increíble. No solamente han hecho, como decía, los PENSA, el Pensum A y el Pensum B de cada capítulo. Podemos ver aquí otro ejemplo, capítulo 9, donde se habla ya de la tercera declinación y encontramos que son esas desinencias las que tienen que ir introduciendo en los distintos ejercicios, sino que también han completado todos los ejercicios de las distintas lecciones del libro Exercitia Latina. Aquí, por ejemplo, encontramos el capítulo 20, donde los alumnos aprenden el tiempo futuro. Podemos avanzar. En Purpose Game encontramos una serie de ejercicios, sobre todo para repasar el vocabulario, de los llamados Clean Hand Point. Y aquí tendríamos una lista. En este caso he seleccionado algunos de los que yo he elaborado para la web, como en este caso, el de la huila romana. El mecanismo es muy sencillo, va apareciendo la palabra aquí y nosotros tenemos que buscar cuál sería el lugar correcto. En este caso, bien, si nos equivocáramos, imaginemos que, vamos a marcar aquí, nos dice que es compluvium, con lo cual ya estamos aprendiendo para la próxima vez que vayamos, ¿no? Bien, entonces nos vamos aquí y nos lo ha marcado en amarillo porque ha sido al segundo acierto. Lararium, bien. Atrium, imaginemos que volvemos a equivocarnos, ese es el impluvium, volvemos a equivocarnos y le damos a las cejas, ¿verdad? Seguimos sin saber cuál es el atrio y vamos a ver aquí qué ocurre, porque el programa ya nos lo va a indicar para que podamos seguir jugando, aunque evidentemente eso se va a reflejar luego en la puntuación. Bien, tendríamos compluvium, tendríamos pégula, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de juegos de este tipo, en este caso las joyas, el cuerpo humano. He seleccionado hasta 3 ejercicios, uno para el cuerpo, la cabeza o incluso las vísceras. Y aquí tendríamos una cantidad enorme de términos que tendríamos que marcar. Tenemos otro con el soldado romano, muy interesante. Tenemos la familia con un juego con los Simpsons, donde podemos ver la relación, por ejemplo, aquí tendríamos el abuelo paterno, tendríamos la madre, que sería Marge, teníamos la hijita, la abuela paterna, tendríamos la tía, pero la tía por parte de madre, evidentemente, un amigo del niño, el tío, en este caso, hermano del padre, perdón, hermano de la madre, que es el avunculus. Bien, aquí. Esta es una hija adoptiva, en este caso es la abuela materna, el hijo, el tío paterno, este sería un perro, este sería un gato, aquí tendríamos al padre, también
marido, el abuelo materno, una amiga de la niña, la tía materna y la hija. Bien. Estupendo. Y así, insisto, tenemos una enorme cantidad de recursos para aprender el vocabulario. Incluso podemos trabajar con la escuela, como podemos ver aquí. Iremos más rápido porque veo que andamos mal de tiempo. O con ejercicios en Educaplay. Aquí hay hasta 16 tipos de actividades. Podemos ver mapas interactivos. Sería similar al que hemos visto antes, pero con otra plataforma, en este caso Educaplay. Leemos aquí la definición y tendríamos que ir al sitio. Siria no es en Europa, Siria, ¿vale? Etcétera, etcétera. Es bastante similar al que hemos visto antes, por lo tanto no nos vamos a detener. Pero podemos hacer un test con elección múltiple, Obvious Pastor, y tenemos que fijarnos muy bien en cuál sería la que es correcta y además está bien formulada. Viene sin saco pastoris, y hay que fijarse muy bien en que este verbo no puede llevar complemento directo, pero tampoco puede llevar aquí un acusativo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como decía, hasta 16 tipos, crucigramas. Podemos ver este de los romanos, en los que pueden aparecer imágenes o definiciones. Vamos a ver que salga la publicidad. Bien. Y lo tenemos que pulsar en un punto para que nos dé una pista, nos dé la imagen o bien la definición. Deus mortuorum, rex deorum, dea matronarum, de artifici, etcétera, etcétera. Como pueden ver, son ejercicios muy atractivos para el alumno. Hay adivinanzas, ejercicios de relacionar, como en este caso, con contrarios, en el que en lugar de poner palabras en español y latín, o como hemos visto antes, ejercicios en inglés y español, y latín, perdón, pues lo encontramos con los antónimas y, claro, tenemos que buscar el contrario de cada uno de ellos, ¿no? Bien, por ejemplo, etcétera, etcétera. Más tipos de ejercicios, como ejercicio de completar, añadiendo las palabras que nosotros previamente hemos dado, en este caso, pastor in, habría que poner campo, bien, habría que decir cane, centum ovibus, etcétera, etcétera. Bien, aquí tendríamos un mosaico, etcétera. Y pasamos a los ejercicios en Kahoot, que nos sirven para poder repasar al final de cada uno de los capítulos con preguntas y respuestas de una forma mucho más interactiva. No vamos a poder hacerlo aquí porque para eso necesitaríamos que varias personas participaran con nosotros, pero sí pueden ver cómo hay distintos profesores que han trabajado haciendo varios ejercicios para esos capítulos. En este caso, Margarida Capellá, una profesora de España, que tiene una lista aquí en donde encontramos ejercicios para la mayoría de los capítulos, o Carlos Cabanillas, que también ha hecho unos cuantos y podemos encontrar en esta lista, y algunos como, en este caso, uno de los que yo preparé para mis alumnos de un capítulo bastante más avanzado, del capítulo 26. Bien, pues hasta aquí, espero no haberme excedido mucho. Gracias máximas, Wobisago. Bien, vamos a volver aquí y a dejar de presentar. Bien, Horacio, espero no haberme extendido mucho y que haya quedado claro lo que quería mostrar y cómo podemos encontrar una cantidad ingente de recursos en la red. Muito bem, António, agradecemos a tua apresentação. Sem dúvida, portanto, mostraste-nos uma série de exercícios que se fazem em Espanha, e não só em Espanha, mas também noutros países da Europa e além Atlântico,
portanto, nos Estados Unidos. E eu gostava de deixar só uma questão ou duas para, portanto, terminarmos este nosso primeiro encontro, que a Clenardos, portanto, está a fazer, que se prende com, portanto, de que forma é que tu usas, portanto, estes recursos neste momento de confinamento em que, portanto, a Europa e o mundo inteiro vive, com os teus alunos, porque, de facto, pronto, tens que continuar a tua atividade letiva com os alunos. ¿Cómo es que tú usas estos recursos? Pues precisamente gracias a todos estos recursos que hay en la red, puedo seguir trabajando con la garantía de que mis alumnos siguen avanzando en el temario. Utilizo G Suite, en la plataforma de Google, integrando Classroom con las videoconferencias en Meet. Y de esa manera lo que hago es tan sencillo como... voy a mostrarlo en un momentito. Ajá. Lo que hago es que tengo varios grupos. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Aquí tengo los distintos grupos de latín, griego, segundo de bachillerato, de cuarto de ESO o de latín de primero. Y una vez que seleccionamos, en este caso, en el tablón, voy indicándoles cada una de las tareas que tienen que ir haciendo. En este caso, sería, pues vamos con el capítulo 10 en cuarto de secundaria, les pongo los vídeos, luego la serie de ejercicios y les mando unas tareas de preguntas y respuestas que ellos tienen que ir contestando. Y eso luego lo voy complementando con ejercicios como los que os he mostrado, en los que tienen que trabajar el vocabulario, en los que tienen que trabajar la gramática, y al finalizar cada uno de los capítulos, pues por obra y gracia de la conexión a Internet, podemos hacer un Kahoot con todos los alumnos del grupo, de la clase, y podemos evaluar y darles premios virtuales, ya que no puedo dárselos físicamente. Muito bem. E, portanto, estes recursos como método, portanto, de Orberg, que usa só o latim como língua base, acabam por, portanto, poder ser utilizados em qualquer parte do mundo. Portanto, qualquer aluno, quer esteja nos Estados Unidos, em Itália, pode usar os recursos que são feitos em Espanha, assim como os alunos, portanto, em Espanha, podem recorrer a recursos, portanto, que estão disponíveis noutros países. Faz só, portanto, um breve comentário relativamente a isso, para depois terminarmos, então, este nosso primeiro encontro. Querías que haga un comentario final, me pides, ¿no? ¿Es eso? Sí, sí. Disculpa. Lo decía al principio, al ser la lengua vehicular, ser el latín, y al disponer de tantos recursos en la red, elaborados por tantos profesores, tanto europeos como norteamericanos, creo que es el único método que realmente nos permite enseñar latín, tanto de forma presencial en el aula, como lo veníamos haciendo hasta la fecha, como ahora en el confinamiento. Creo que de otra manera yo sería incapaz de acceder a mis alumnos, y de hecho ellos me confiesan, cuando hacemos, en el caso de este grupo son 3 veces a la semana, mantengo mi horario de clase, el mismo que tenía en el instituto, y me confiesa que por lo menos nos siguen quedando las clases de latín. Y eso los aleja de las preocupaciones del confinamiento. Muito bem. E pronto, terminamos assim este primeiro Clenardos à Conversa com António Amador, que nos veio, portanto, trazer a sua experiência, veio-nos trazer também uma leitura de diversos recursos didáticos que a internet nos proporciona, para que possamos, portanto, neste período de confinamento, trabalhar a língua e a cultura latina. Muito obrigado y Muchísimas hasta gracias. otro día. Gracias Obrigado, a vosotros por invitarme. Hasta otro día. Vale, obrigado, nós, António. Obrigado.